Nuestra profesora, la señora Rank, estaba ahí de pie, frente a nosotros, conjugando despacio unos verbos latinos. Primero nos daba la versión traducida y después la forma original, y a medida que lo hacía, las palabras que pronunciaba iban apareciendo tras ella de modo automático en la pantalla de la pizarra. Cada vez que practicábamos aquellas monótonas conjugaciones, acudía a mi cabeza la letra de una canción antigua llamada Schoolhouse Rock, a lo Plaza Sésamo, que se me había quedado clavada en el cerebro. Correr, ir, tomar, dar. Verbo. Tú eres la acción. Estaba tarareando mentalmente la canción, cuando la señora Rank empezó a conjugar de la forma latina del verbo aprender. Disexer, dijo, y añadió, este debería resultarles fácil de recordar, porque se parece a nuestro verbo disenir, que en cierto modo es una forma de aprender. Oír a la señora Rank repetir el verbo aprender me llevó involuntariamente a pensar en la quintilla, mas mucho has de aprender si esperas acceder al podio de los más altos honores. La señora Rank puso entonces el verbo conjugado en una frase, a modo de ejemplo. Vamos a la escuela a aprender, dijo. Petimus scholam ut literias discamus. Y entonces se me ocurrió, como si hubiera caído un yunque del cielo y me hubiera dado en la cabeza. Miré a mis compañeros de clase. ¿Qué grupo de personas tiene mucho que aprender? Los alumnos, los estudiantes de los institutos. Yo me encontraba en un planeta lleno de alumnos y todos ellos mucho debían aprender. Y si lo decían aquellos versos fuera que el sepulcro estaba oculto allí mismo, en Ludus, el planeta donde llevaba 5 años varado, tocándome las narices, entonces recordé que Ludus era también una palabra latina que significaba escuela. Abrí mi diccionario de latín para comprobar bien la definición y descubrí que aquel término tenía más de un significado. Ludus también podría significar deporte o juego. Juego. Me caí de la silla plegable y con un golpe sordo aterricé en el suelo de mi guarida. Mi consola del oasis registró el movimiento e intenté hacer que mi avatar cayera al suelo en la clase de latín, pero el software de conducta del aula le impidió moverse y en mi visor parpadeó un aviso. Por favor, permanece sentado mientras dure la clase. Me obligué a mí mismo a no emocionarme demasiado. Tal vez estuviera llegando a conclusiones precipitadas. En el oasis había centenares de universidades y escuelas privadas ubicadas en otros planetas. Tal vez los versos hicieran referencia a alguna de ellas, pero no lo creía. Tenía más lógica que fuera Ludus. James Halliday había donado miles de millones para financiar la creación del sistema de escuela pública allí, como un modo de demostrar que el fabuloso potencial del oasis en tanto una herramienta educativa. Y antes de su muerte había creado una fundación para asegurarse de que el sistema de escuela pública del oasis contara siempre con dinero necesario para funcionar. La Fundación de Enseñanza Halliday también proporcionaba a los niños pobres de todo el mundo gratuitamente el hardware necesario, así como acceso a Internet para que pudieran asistir a clases en el oasis. Los propios programadores de GSS habían diseñado y construido Ludus y todas las escuelas que contenían, por lo que era posible que Halliday hubiera sido quien hubiera puesto el nombre al planeta. También habría tenido acceso a su código fuente, en caso de que hubiera querido algo con él. Aquella cadena de suposiciones detonaba en mi cerebro como una bomba atómica, una tras otra. Según el módulo original de Mazmorras y Dragones, la entrada a la tumba de los horrores estaba oculta cerca de la colina baja, de la cima plana, de unos 200 metros de anchura por 300 de longitud. La cima de la colina estaba cubierta de rocas negras, grandes, dispuestas de tal manera que, si se veía desde muy arriba, parecían las órbitas oculares, los orificios nasales y los dientes de una calavera humana. Pero si en Ludus existía algún monte como ese, ¿no lo habrían encontrado ya alguien? Tal vez no. En Ludus había centenares de grandes bosques repartidos por su superficie, en los inmensos sectores de tierras despoblados que se separaban los miles de campus escolares. Algunos de ellos eran enormes, se extendían a lo largo de muchos kilómetros cuadrados. Casi ningún alumno había puesto jamás los pies en ellos, porque allí no había nada interesante que hacer ni que ver. Como sucedía en los campos, ríos y lagos, los bosques de Ludus eran paisajes generados por computadora, situados allí para rellenar los espacios vacíos. Sí, claro. Durante las largas estadías en Ludus de mi avatar y por puro aburrimiento, había explorado algunos de los bosques a los que podía llegar a pie desde mi escuela, pero solo había miles de árboles generados aleatoriamente.
así como alguno que otro pájaro, algún conejo, alguna ardilla. Matar a aquellos seres diminutos no te daba ningún punto de experiencia, lo había comprobado. De modo que era más que posible que en alguna parte, oculta en algún fragmento inexplorado del bosque, se hallara una colina cubierta de roca dispuesta en forma de calavera humana. Intenté subir un mapa de Ludus a mi visualizador, pero no pude. El sistema no me lo permitía, porque todavía estaba en clase. La trampa que usaba para acceder a los libros de la biblioteca online de la escuela no servía para el software de Atlas del Oasis. ¡Carajo! Solté desesperado. El software de conducta del aula censuró la palabrota, que ni la señora Rank ni mis compañeros de clase oyeron, pero en mi visualizador apareció otro aviso. Palabra inapropiada silenciada. Aviso por mala conducta. Consulté la hora. Faltaban exactamente 17 minutos y 27 segundos para que se terminara la jornada escolar. Permanecí en mi sitio, con los dientes muy apretados, contando cada segundo, mientras mi mente seguía desbocada. Ludus era un mundo adino situado en el sector 1. Suponía que allí solo había escuelas, por lo que era el último sitio donde a un Gunther se le ocurriría buscar la llave de cobre. Era, al menos, el último lugar donde a mí se me habría ocurrido buscar, y eso ya demostraba que se trataba de un escondite perfecto. Pero, ¿por qué habría Halliday decidido ocultar la llave de cobre allí? A menos que quisiera que la encontrara un estudiante. Seguía dando vueltas a las implicaciones de aquella idea cuando, al fin, sonó el timbre. A mi alrededor los demás estudiantes empezaron a salir del aula o a esfumarse de sus asientos. El avatar de la señora Rank también desapareció, y en cuestión de segundos me quedé solo en clase. Subí un mapa de Ludus al visualizador. Apareció como un globo tridimensional flotando ante mí. Le di un poco de impulso con la mano para hacerlo girar. Ludus era un planeta relativamente pequeño, por lo que los parámetros del oasis, de un tamaño que equivalía a una tercera parte de la luna de la Tierra, con una circunferencia de exactamente 1000 kilómetros. Su superficie estaba ocupada por un solo continente continuo. No había océanos, pero sí unos 10 o 12 lagos grandes situados aquí y por allá. Como los planetas del oasis no eran reales, no tenían por qué obedecer las leyes de la naturaleza. En Ludus siempre era de día, independientemente del punto de la superficie en que te encontraras, y el ciclo era de un perpetuo azul, sin una sola nube. El sol estacionario se permanecía suspendido sobre él, no era más que una fuente de luz virtual, programada en el cielo imaginario. Sobre el mapa, los campos de la escuela aparecían como miles de rectángulos idénticos y numerados que salpicaban la superficie del planeta. Estaban separados por prados verdes y ondulados, por ríos y cadenas montañosas, por bosques. Estos eran de todos los tamaños y las formas posibles, y muchos se extendían hasta las puertas de los centros educativos. Coloqué junto al mapa el módulo de la tumba de los horrores. En la cubierta aparecía una ilustración descarnada de la colina que ocultaba el sepulcro. Capturé una imagen y la coloqué en mi esquina del visualizador. Desesperadamente busqué en mis sitios web favoritos hasta que di con una aplicación de reconocimiento de imagen de alta resolución del Atlas del Oasis. Después de descargarme el software de Via Gonred, tardé unos cuantos minutos más en descubrir cómo se hacía para escanear la superficie del planeta, en busca de una colina que tuviera en su cima unas rocas negras, grandes dispuestas en forma de calavera humana. Una colina que por su tamaño, forma y aspecto coincidiera con las ilustraciones del módulo de las tumbas de los horrores. Tras unos 10 minutos de rastreo, el software señaló una posición que sea una posible coincidencia. Contuve el aliento mientras colocaba la imagen ampliada del mapa de Ludus junto a la ilustración de cubierta del módulo de dragones y mazmorras. La forma de la colina y el dibujo de la calavera de piedras coincidían exactamente como en la ilustración. Reduje un poco el tamaño y la alejé lo bastante para confirmar que el extremo norte de la colina terminaba en un acantilado, de arena y gravilla suelta, igual que el módulo original de dragones y mazmorras. Solté un grito de alegría que resonó en el aula vacía y rebotó en las paredes de mi pequeño escondite. Lo había logrado. Acababa de encontrar la tumba de los horrores. Cuando al cabo de un rato conseguí tranquilizarme, realicé algunos cálculos rápidos. La colina se hallaba aproximadamente en el centro de un bosque con forma de ameba en el extremo más alejado de Ludus, a unos 400 kilómetros de mi colegio. Mi avatar podía correr a una velocidad máxima de 5 kilómetros por hora, por lo que tardaría más de 3 días en llegar a pie si corría sin parar. Si pudiera teletransportarme, llegaría en cuestión de segundos. La tarifa no era muy elevada, pues la distancia era poca.
tal vez como máximo unos cientos de créditos. Por desgracia, no disponía ni siquiera de esa cantidad en mi cuenta en el Oasis, que estaba en cero. Consideré más opciones. H me prestaría el dinero para el desplazamiento, pero no quería pedirle ayuda. Si no era capaz de llegar solo a la tumba, significaba que no era digno de llegar. Además tendría que mentirle, no decirle para qué quería el dinero, y como nunca se lo había pedido, cualquier excusa que pudiera decirle sonaría sospechosa. Al pensar en H no pude evitar que se me escapara una sonrisa. Iba a alucinar cuando se enterara. La tumba estaba escondida a menos de 70 kilómetros de su colegio, prácticamente en el patio trasero. Aquello me dio una idea que me llevó a ponerme de pie de un salto. Salí de clase a toda prisa y corrí por el pasillo. No solo se me acababa de ocurrir una idea de teletransportarme hasta la tumba de Ludus, sino que sabía cómo conseguir que el colegio lo pagara por mí. Todas las escuelas públicas del Oasis contaban con varios equipos deportivos de disciplinas tales como lucha, fútbol, béisbol, voleibol, además de algunos que otros que podían jugarse en el mundo real, como el Quidditch y Atrapa la bandera con gravedad cero. Los alumnos se apuntaban a aquellos equipos igual que se hacían en las escuelas del mundo real y practicaban los deportes gracias al uso de unos equipos ápticos deportivos que les obligaba físicamente a correr, saltar, patear, perseguir y demás. Los equipos practicaban de noche, celebraban competiciones y viajaban a distintas escuelas de ludos para enfrentarse a otros. Nuestras escuelas proporcionaban vales de teletransportación gratuitos a los alumnos que desearan asistir a torneos que se celebraban en otros centros, por lo que uno podía sentarse en las gradas y animar a la escuela pública número 1873. Yo solo me había beneficiado de esa ventaja en una ocasión, cuando nuestro equipo de Atrapa la Bandera se había enfrentado a la escuela de H en el campeonato de escuelas públicas. Al llegar a las oficinas del colegio, estudié el calendario de actividades y no tardé en encontrar lo que buscaba. Aquella noche nuestro equipo de fútbol americano jugaba en un campo contrario, concretamente contra la escuela pública número 0571, que estaba aproximadamente a una hora del bosque donde se encontraba la tumba. Me adelanté, seleccioné el juego y al momento en el inventario de mi avatar apareció un vale de teletransportación, válido para un desplazamiento de ida y vuelta a la escuela pública número 0571. Me acerqué entonces a mi taquilla para dejar los libros de texto y recoger mi linterna, la espada, el escudo y mi armadura. Después me dirigí a toda prisa a la salida y atravesé la gran extensión de césped que rodeaba la escuela. Cuando llegué a la línea roja que marcaba el límite de las instalaciones educativas, miré a mi alrededor para asegurarme de que no me viera nadie y la traspasé. Al hacerlo, la etiqueta de Wait 3 que flotaba sobre mi cabeza cambió y pasó a mostrar el nombre de Parcival. Había abandonado los recintos escolares y podía volver a usar el nombre de mi avatar. También podía hacer desaparecer del todo la etiqueta, que es lo que hice, porque quería viajar de incógnito. La terminal de transporte más cercana se encontraba a cortos paseos del colegio, pero al final de un sendero en Prado. Se trataba de un pabellón espacioso, de techo abovedado, cuya cúpula se apoyaba sobre 12 columnas de marfil. Cada una de ellas mostraba un icono de teletransportación del oasis, una letra T mayúscula en el centro del hexágono azul. Las clases hacían apenas unos minutos que habían terminado, y el flujo de avatares que inundaba la terminal era constante. En el interior se sucedían las cabinas largas y azules que hacían posible la teletransportación. Por su forma y color siempre me habían recordado a las Tardiris de Doctor Who. Me metí en la primera cabina vacía que encontré y las puertas se cerraron automáticamente. No hacía falta introducir el destino en la pantalla táctil, porque éste ya figuraba codificado en el vale. Me limité a introducirlo en una ranura y un mapa de Ludus apareció en la pantalla y mostró una línea que unía mi ubicación con el lugar al que me dirigía, un punto verde y parpadeante junto a la escuela pública 0571. La cabina calculó al momento la distancia que recorrería, 462 kilómetros, y el importe que se facturaría al colegio por el traslado, 103 créditos. Comprobó el vale, el billete apareció como pagado y mi avatar se esfumó. Reaparecí al instante en una cabina idéntica que la anterior, en una terminal de transporte también idéntica, pero situada en el lado opuesto del planeta. Mientras salía a toda velocidad, vi, a lo lejos, en dirección al sur, la escuela pública número 0571. Era exactamente igual a la mía, salvo por el paisaje que lo rodeaba. Reconocí a algunos alumnos de mi colegio que se dirigían al estadio de fútbol cercano para asistir al partido y animar a nuestro equipo.
No entendía bien por qué se molestaban. Podrían haberlo visto por el canal de video y los asientos que quedaran libres en el estadio serían ocupados aleatoriamente por fans de inteligencia artificial, los cuales no dejarían de beber sus grandes refrescos virtuales y engullirían sus hot dogs calientes sin dejar de animar a su equipo con gritos incesantes. Algunas veces hacían incluso la ola. Yo ya había empezado a correr en la dirección contraria, por un prado verde y ondulado que se extendía tras el colegio. Una pequeña cadena de montañas se elevaba a lo lejos, y el pie de ella se distinguía en el bosque con forma de ameba. Opté por la función automática de mi avatar, abrí mi inventario y seleccioné 3 de los artículos que figuraban en mi listado. La armadura se adaptó a mi cuerpo, el escudo apareció en mi espalda, colgando de una cinta, y la espada, enfundada, a un costado. Estaba a punto de llegar al inicio del bosque cuando sonó mi teléfono. Era H, según figuraba en la identificación de llamada. Seguramente querría saber por qué todavía no había llegado al sótano, pero si respondía a la llamada, él vería una grabación de video en directo de mi avatar corriendo por un prado a toda velocidad, con la escuela pública número 0571 haciéndose cada vez más pequeña detrás de mí. Podía ocultar mi ubicación pasando la llamada exclusivamente a audio, pero si lo hacía, él sospecharía algo, de modo que opté por dejar que la llamada pasara al video email. El rostro de H apareció en una pequeña ventana de mi visualizador. Me llamaba desde algún escenario de combate player versus player. Allí, tras él, en un campo de batalla de varias plantas, había un montón de avatares enzarzados en un fiero combate. Z, amigo, ¿en qué andas metido? ¿Te la estás jalando mientras ves a Lady Halcon o qué? Esbozó una sonrisa de gato de Cheshire. Llámame. Sigo con la idea de preparar palomitas y organizar un maratón de Spaced. Le envié una respuesta de texto diciéndole que tenía muchos deberes y que esa noche no podría pasar por allí. Acto seguido abrí el módulo de la tumba de los horrores y empecé a leerlo de nuevo, página a página. Lo hice despacio, con conciencia, porque estaba casi seguro de que contenía una descripción detallada de todo lo que estaba a punto de encontrarme. En los lejanos confines del mundo, bajo una colina perdida y solitaria. Si leía en la introducción del módulo, yace la siniestra tumba de los horrores. Esta cripta laberíntica está llena de trampas terribles, monstruos raros y feroces, tesoros ricos y mágicos, y en ella, en alguna parte, se encuentra el malvado cadáver viviente. Aquella última parte me preocupaba. Un cadáver viviente era una especie de zombi, por lo general un hechicero o un rey muy poderoso que, recurriendo a la magia, para mantener su intelecto unido a su propio cadáver reanimado, alcanzaba una forma pervertida e inmortal. Yo me había encontrado con cadáveres vivientes en muchísimos videojuegos y novelas de fantasía, y era mejor evitarlos a toda costa. Estudié el mapa de la tumba y las descripciones de sus muchas estancias. La entrada al sepulcro quedaba enterrada en un costado de un precipicio medio derrumbado. Un túnel conducía hasta un laberinto de 33 salas y cámaras, todas atestadas de gran variedad de monstruos malísimos, trampas mortales y tesoros, casi siempre malditos. Si por lo que fuera lograba sobrevivir a las trampas y no se perdía en el laberinto, al final llegaba a la cripta de Azerak, el cadáver viviente. Su aposento estaba lleno de tesoros, pero si los tocabas, el rey Azerak, esqueleto viviente, aparecía y te daba una paliza. Si gracias a algún milagro lograbas derrotar al zombi, podías llevarte su tesoro y salir de la mazmorra. La búsqueda habría culminado con éxito. Misión cumplida. Si Halliday había recreado la tumba de los horrores tal como me describía en el módulo, yo acababa de meterme en un gran lío. Mi avatar era un enclenque de nivel 3, sin armas mágicas y con 27 miserables vidas. Casi todas las trampas y los monstruos descritos en el módulo podían matarme fácilmente. Y si, por algún motivo, conseguía vencerlos y llegar a la cripta, el poderosísimo cadáver viviente me liquidaría en cuestión de segundos. Bastaba con que lo mirara. En cualquier caso, contaba con algunos elementos a mi favor. En primer lugar, no tenía gran cosa que perder. Si mi avatar moría, perdería mi espada, mi escudo y mi armadura de cuero, además de los 3 niveles que había conseguido que alcanzara los 3 años anteriores. Tendría que crearme un nuevo avatar de nivel 1, que aparecía allí donde me había conectado por última vez, es decir, frente a mi taquilla del colegio. Pero una vez allí, siempre podía volver a la tumba e intentarlo de nuevo, una y otra vez, cada noche,
acumular puntos de experiencia y subir de nivel hasta averiguar finalmente dónde se escondía la llave de cobre. No existía nada parecido a una copia de seguridad de los avatares. Los usuarios del Oasis solo podían disponer de un avatar a la vez. Los hackers usaban visores modificados para trucar los patrones de retina y crear segundas cuentas, pero si los atrapaban, eran expulsados del Oasis para siempre, y les impedían participar en la cacería de Halliday, y ningún Gunther estaba dispuesto a correr ese riesgo. Otra de mis ventajas, o al menos eso creía, era que sabía exactamente qué iba a encontrarme una vez que entrara en la tumba, porque el módulo me proporcionaba un mapa detallado del laberinto y me informaba, además, de dónde estaban situadas las trampas y de cómo desactivarlas o evitarlas. También sabía qué cámaras alojaban monstruos y dónde se ocultaban las armas y los tesoros, a menos, claro está, que Halliday no lo hubiera cambiado de sitio. Si eso era así, estaba cagado. Pero por el momento estaba tan emocionado que nada me preocupaba. Acababa de hacer el descubrimiento más importante de mi vida. Me encontraba a escasos minutos del lugar donde se encontraba la llave de cobre. Finalmente llegué al principio del bosque y me metí en él corriendo. Estaba lleno de acres, robles, abetos y alarces perfectamente representados. Por su aspecto, parecía que los árboles hubieran sido generados con plantillas de paisajes estándar del oasis, pero el grado de detalle que alcanzaba resultaba asombroso. Me detuve para examinar de cerca cada uno de ellos y vi unas hormigas aferradas a la corteza de uno. Tanto esmero era buena señal. Iba por buen camino. Como no había ningún sendero, dejé abierto el mapa en una esquina de mi visualizador y lo seguí hasta llegar a la colina con la cima de la calavera que marcaba la entrada a la tumba, y en efecto, se encontraba donde indicaba el mapa, en un gran claro situado en el centro del bosque. Al poner un pie en ella, sentí que el corazón me latía con tal fuerza que estaba a punto de salírseme del pecho. Trepé hasta lo alto de aquella cima y fue como si acabara de montarme en la imagen del módulo de dragones y mazmorras. Consultando el mapa pude localizar el lugar exacto de la pared rocosa donde se suponía que se encontraba, oculta, la entrada de la tumba. Entonces con el escudo a modo de pala empecé a cavar. A los pocos minutos di con la boca de un túnel que conducía a un pasadizo subterráneo, oscuro. El suelo del corredor era un mosaico construido con piedras de colores, que dibujaba un sendero ondulante de baldosas rojas. Una vez más, la descripción del módulo de dragones y mazmorras coincidía con lo que tenía delante. Desplacé el mapa de dragones donde se encontraba la tumba de los horrores al ángulo superior derecho de mi visualización y lo hice un poco más transparente. Después volví a atarme el escudo a la espalda y saqué mi linterna. Miré a mi alrededor una vez más para asegurarme de que nadie me viera, y espada en mano entré en la tumba de los horrores.